Entonces, vamos abriendo ahí el capítulo 4. Vamos a estar considerando la porción desde el verso 15 al verso 23. Entonces dice la palabra: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, terminando acá ya la carta, recordábamos hace 8 días que esta porción específicamente, que incluso la dividimos en 2, hablaba Pablo al principio de que él estaba en un contentamiento que no dependía realmente de lo que él recibía. Recordamos, mis hermanos, que la palabra nos decía ahí antes de este pasaje que él había aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación, y que esto no dependía tanto de que los hermanos filipenses le hubieran enviado o no le hubieran enviado ofrendas, sino que Pablo lo que más resaltaba, lo que más valoraba era el amor expresado en los hermanos hacia él. Pablo también nos recuerda, hermanos, que el contentamiento de él venía de parte de Cristo, que lo fortalecía en todo momento. Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aún así él también reconocía que esa obra preciosa de los hermanos había sido grata para él porque realmente estaba necesitado. Entonces Pablo continúa ahí acá diciendo, mis hermanos, que efectivamente hay algo también que es parte fundamental, y es que los filipenses conocían algo. Ellos conocían de pronto tal vez un poco más que las otras iglesias en las cuales Pablo ya había estado, y es que al comienzo de la predicación del Evangelio, cuando él partió de Macedonia, ninguna iglesia había compartido en cuestión de dar y recibir, sino solo ellos. Entonces, acá podemos ver, hermanos, un primer punto de este pasaje que estamos estudiando hoy, y es que había una fuerte conciencia de los filipenses respecto a lo que era la tarea encomendada de los apóstoles de confirmar a las iglesias en los lugares donde Dios los enviaba. Ahí cuando Pablo está diciendo vosotros mismos también sabéis, ese saber pues se refiere evidentemente como a un verbo de conocer, percibir o comprender algo. Pero si lo juntamos, hermanos, con lo que ya leímos de la carta, en este caso en el capítulo 1, hay algunas otras cosas que nos muestra también la misma carta, que estos hermanos allá en la iglesia tienen una más fuerte conciencia que tal vez las otras iglesias por las que había pasado Pablo en relación a la necesidad de dar a los obreros. Si vemos ahí, mis hermanos, incluso nos podemos devolver ahí nomás al capítulo 1 de Filipenses, verso 7. Voy a leer ahí desde la parte B. Pablo les estaba diciendo a ellos: pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Hay un primer aspecto que nos muestra acá y lo podemos concatenar con lo que estamos estudiando hoy. Y es que los hermanos también hacían parte de esa obra de Pablo con relación a la defensa y confirmación del Evangelio. Seguidamente de eso, ahí mismo en el capítulo 1, versos 15 y 16, Pablo está diciendo: algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia o rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. La conciencia de los hermanos radicaba en que ellos comprendían que Pablo no se había colocado él mismo para defender el Evangelio,
Ellos comprendían que el Señor era el que había puesto a Pablo como el apóstol de los gentiles, y en ese sentido entonces muy seguramente también veían la gran necesidad de Pablo de poder estar también abastecido para poder llevar a cabo la obra. Porque si Pablo no estaba abastecido de las cosas básicas, pues era evidentemente que la obra también iba a generarse tropiezo. Entonces, hermanos, acá estos primeros pasajes nos muestran este contexto. Entonces, por eso él está diciendo, ustedes mismos, hermanos, también sabían que al comienzo de la predicación, después de que partió de Macedonia, ninguna iglesia compartió en la razón de dar y recibir, sino solo ellos, hermanos. Y Filipenses es una iglesia que ahorita más adelante vamos a ver que tiene unas características particulares en cuanto a esto. Como hablamos hace 8 días, no era una iglesia que tuviera abundantes riquezas, más bien al contrario. Era una iglesia, hermanos, que podía carecer tal vez de muchas cosas, pero eso no les fue a ellos motivo, razón o excusa para dejar de dar, sino que por el contrario ellos siempre vieron por las necesidades de Pablo, tanto es que sí que él dice que le enviaron una y otra vez a Tesalónica. No fue una sola vez, sino que seguramente fueron concurridas veces, las cuales ellos le enviaban por uno, por otro mensajero, las ofrendas para suplir sus necesidades básicas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que ellos comprendían, la carga del Señor que había puesto en Pablo, podemos mirar también, hermanos, lo que dice Corintios, 1 Corintios 9, 16, 17, con relación a esto. Lo que decíamos ahorita, hermanos, y es que Pablo, él no se colocó a sí mismo en la predicación del Evangelio, sino que realmente nosotros vemos por la palabra y el contexto que Pablo fue escogido por el Señor para ser apóstol de los gentiles. Por allá de cuando el Señor le dice a él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, cuando se le aparece en Damasco, Pablo inmediatamente le dice al Señor, ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Inmediatamente él se dispone para empezar ese trabajo que el Señor quería hacer en él, primeramente en él, para luego hacer algo con él. Entonces en 1 Corintios, acá 9:16, Pablo está recordando acá a los hermanos, en este caso a los de Corinto, algo relevante para que ellos lo tuvieran presente, y es que dice, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Ese pasaje creo que la mayoría lo conocemos. Y él luego les dice, porque si hago esto voluntariamente, recompensa tendré. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado, o la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo ahí entonces? Le estaba diciendo a los hermanos allá en Corinto, que eran los hermanos que en ese momento no querían recibir a Pablo, que lo rechazaban, que estaban tal vez con dudas contra él, o estaban tal vez murmurando contra él. Pablo les está recordando a ellos entonces que él no se puso a sí mismo, sino que realmente tenía un deber para con el Señor primeramente, y era de predicar el Evangelio en las iglesias, era de anunciar el Evangelio a los gentiles. Y en esa labor que Pablo tenía entonces, él era fiel, y tenía que serlo, porque aunque había tal vez alguna oposición de parte de algunos hermanos allá en Corinto, Pablo les está expresando de parte del Espíritu Santo que la comisión se le dio a él. Y se le dio desde los cielos. No se lo dio hombres. Él no recibió el apostolado de parte de hombres, como en otra parte también él lo dice, sino que recibió ese apostolado de los gentiles venido directamente desde los cielos, hermanos. El mismo Señor Jesús se le apareció a Pablo. No fue tal vez alguno de los apóstoles, no fue ni Pedro, ni Juan, ni alguno que enviado por el Señor le impusieron las manos para que él pudiera continuar con esa obra, hermanos. Fue el mismo Señor que le dio esa encomienda. Pablo por eso está manifestando esto, pero esto en contraste con lo que los hermanos de Corinto tal vez no querían comprender, los hermanos filipenses sí lo comprendían de una manera más clara y más profunda. Por eso Pablo les está diciendo a ellos que fueron participantes en la defensa y confirmación del Evangelio. Por eso le está diciendo a los hermanos de Filipos que ellos también entendían que él había sido designado para la defensa del Evangelio. Por eso, hermanos, ellos tenían esa conciencia de que Pablo necesitaba, y tal vez sabían, como él dice acá,
que no habían otras iglesias, pues por alguna razón, de pronto faltaba conciencia, faltaba mayor entendimiento con esto, pero no había otras iglesias de las cuales Pablo ya había plantado y que ya había visitado, que de pronto esta parte no era tan clara para los hermanos de otras iglesias, pero para los filipenses sí. Ahora, hermanos, ¿cuáles fueron esas iglesias que fueron plantadas antes de que Pablo llegara allá a Filipos a hablarles, a predicar la palabra y plantar la iglesia? Bueno, hermanos, esto nos lo muestra mucho el libro de Hechos. Hechos es, de cierta manera, un libro histórico también, que muestra mucho acerca de lo que fue el camino de la iglesia, cómo el Señor fue avanzando y fundando iglesias en diferentes lugares del mundo conocido. Entonces, al mirar Hechos, hermanos, podemos ver que ya cuando Pablo llegó allá a Filipos, había iglesias establecidas como ¿cuáles? Antioquía de Pisidia. La misma Antioquía, que es diferente a la de Pisidia, que era donde era como el centro de operaciones. Esa era otra, o sea, habían dos. Antioquía de Pisidia, que era una de las cuales él visitó después en el primer viaje misionero, y la Antioquía, que era como el centro de operaciones, que quedaba relativamente un poco más cerca a Jerusalén. Estaba Iconio, Listra, Derbe, donde Pablo conoció a Timoteo. Estaba Jerusalén, estaba Fenicia, estaba la iglesia de Samaria, la iglesia de Siria, la iglesia de Cilicia. Digamos que estas fueron algunas de las iglesias que Pablo con los hermanos ya habían fundado. Y eran de las iglesias tal vez a las cuales él se refiere que de pronto alguna de ellas no habían tenido como el sentir en razón de dar y recibir, sino solo la iglesia de los filipenses. Ahora, evidentemente, pues esto, por alguna otra razón también, el Señor quiso resaltar en la palabra esta preciosa obra de los hermanos de Filipos en cuanto a las ofrendas que ellos estaban dando. Entonces podemos ver, hermanos, de principio una aplicación con relación a esto, y es que acá nos muestra la palabra que pueden haber iglesias que sostienen a obreros de iglesias de otras localidades, hermanos. O sea, no necesariamente las iglesias la iglesia de una localidad está teniendo unos límites de sostener únicamente las necesidades o a los obreros de la iglesia de la misma localidad, hermanos. Somos una iglesia universal y en ese sentido acá la palabra nos muestra de una manera muy preciosa que las mismas iglesias están también digamos que están también en la libertad de dar a los obreros para que la obra avance. Acá la palabra nos está mostrando por la importancia de lo que es los obreros para que la iglesia avance en los diferentes lugares, ¿no? Pero al principio podemos ver esto, hermanos, porque definitivamente es como algo elemental en cuanto a la razón de que la obra avance, y es que nosotros, hermanos, no podríamos estar solo cerrados a lo que son solo las necesidades de la iglesia, sino que evidentemente también hay unos obreros que están trabajando afuera de manera extralocal. Si los hermanos recuerdan, varias veces hemos dicho de que la palabra también muestra, como al principio de Filipenses, por ejemplo, que las iglesias se conforman por santos, por obispos, por diáconos, y entre esos también incluso pueden haber apóstoles, obreros, como se les llama hoy en día. Y estos hacen un trabajo extralocal, no solo dentro de la misma iglesia, sino que salen, se mueven, viajan, visitan, animan, consuelan. Y esto es parte de lo que estamos viendo. Ahora, Filipenses 4:16, volvamos ahí al texto. Pablo está diciendo entonces: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, como decíamos ahorita, no fue una sola, sino varias veces la que los hermanos enviaron a Pablo para su sustento. Pero entonces acá, hermanos, podemos ver también dos propósitos importantes por el que los hermanos enviaban a Pablo esas ofrendas. Hay dos propósitos, hermanos, acá, y el primero, pues digamos que es más evidente, porque ya lo hemos visto hoy hace 8 días, de que es para suplir unas necesidades básicas del obrero. ¿Y cuáles pueden ser esas necesidades básicas? Es las mismas, hermanos, pues que cualquiera de nosotros tenemos, ¿no? Necesidades de alimento, de vestido, incluso de transporte. En la palabra, hermanos, nos muestra también que Pablo con los hermanos zarpaban mucho. Solían viajar mucho en las naves marítimas, o sea, en los barcos. Y eso también incluye un costo. Ellos viajaban, descendían, se quedaban tantos días. Luego, ellos contando con detalle la palabra, y Lucas en Hechos decía que de pronto a los 2 o a los 3 días salían luego y zarpaban a otro lado.
y así llegaban hasta el lugar donde el Señor les decía que tenían que predicar. Ese fue un viaje incluso desde que Pablo tuvo la visión del varón macedonio que les dijo, ven por favor y ayúdanos. Eso no fue de repente que estaba a la vuelta de la esquina donde Pablo estaba, hermanos. El viaje duró unos días y la palabra nos muestra que hubieron como 3 o 4 lugares que ellos, digamos que pararon ahí temporalmente antes de llegar a Filipos, que era una colonia de Macedonia. Entonces, necesidad de transporte evidentemente hay. Hoy en día, pues, ¿cómo? Terrestre, aéreo, tal vez no tanto marítimo ya, pero sí es algo que incluye un costo, ¿no? Hay unas necesidades personales también, porque los obreros, al igual que cualquiera de nosotros, los santos, tienen que suplir sus necesidades personales, ¿no? A veces de medicamentos, a veces de cualquier cosa, de una diligencia, pero también tienen ese tipo de necesidades. Pero también, hermanos, el arriendo de un lugar para vivir. O sea, son cosas, hermanos, que seguramente nosotros ya, evidentemente sabemos porque estamos continuamente trabajando también nosotros para suplir las necesidades de nuestras casas, pero que en este caso es bueno recordar un poco, porque así, hermanos, podemos ver un poco de más claridad porque era tan importante para los filipenses enviarle a Pablo esas ofrendas. Ellos estaban afanados, ¿no? Estaban preocupados, que hasta el mismo Pablo dice anteriormente que no habían tenido la oportunidad de ofrendar, sino que se les presentó el momento cuando le enviaron eso con Epafrodito y Pablo se alegró en gran manera y evidentemente los hermanos también. Ahora ese es el primer propósito que es como un poco más sencillo de identificar. Pero el segundo, hermanos, también para suplir las necesidades de la misma obra. Ahora esto también parece ser evidente, pero resulta, hermanos, también que los mismos obreros, ellos mismos también de los recursos acá, como el caso de Pablo, pueden dar también para la misma obra. O sea, simplemente no es que ellos esperen, nuestros hermanos, recibir y ya, sino que aún de eso mismo, también ellos pueden contribuir a la obra, hermanos. Recuerdo algo que sucedió con George Mueller, el hermano que fundó el orfanato, que albergó más de 10,000 niños. Él cuando tuvo con su esposa la visión de que tenían que vivir por fe, o sea, vivir literalmente de la dependencia de Dios, no como tal de un sueldo mensual, sino de que Dios les iba proveyendo día a día. Él se dedicó obviamente a hacer el llamado que él tenía de ser pastor de una iglesia. El Señor lo radicó en algún lugar y resulta que él decía que a veces de pronto ellos tenían que esperar más tiempo de lo debido porque los hermanos en la iglesia tardaban de pronto en llevarle a ellos el sustento pues que ellos necesitaban, él y su esposa. Pero entonces lo que él hacía era dando gracias al Señor, no quejándose porque de pronto se les demoraba la ofrenda, sino más bien en agradecimiento al Señor muchas veces antes de que la ofrenda les llegara en manos de ellos. Si ellos tenían algo que compartir, pues iban y daban del alimento incluso a miembros de la misma iglesia que padecían necesidad. Pues esto indudablemente impactaba a la iglesia y mostraba realmente cómo era también el ejemplo de un buen obrero que dependía de Dios y que en vez de quejarse porque tal vez se le demoraban en la ofrenda, lo que él hacía era dar gracias a Dios y expresar también ese agradecimiento, pues dando también a los hermanos que tenían esa necesidad. Entonces, en ese sentido, hermanos, también acá es el otro punto, el otro propósito, suplir las necesidades de la obra. En Hechos 17, hermanos, los primeros 4 versos, nos muestra también de cómo fue esa parte cuando Pablo salió con los hermanos desde Filipenses hasta Tesalónica, que fue el siguiente lugar de las iglesias de Macedonia que él visitó. Y dice ahí la palabra entonces, pasando por Anfípolis y Apolonía, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, donde Pablo tenía como costumbre ir a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Era lo que Pablo tenía por costumbre, ir a las sinagogas, pero acá entonces también estaba el otro fin de lo que era realmente la razón de ser de la obra. ¿Y cuál era entonces? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. A eso se dedicaba Pablo, ¿no? Y dice ahí en este caso en la iglesia de Tesalónica, perdón, en los tesalonicenses porque todavía no había sido conformada, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, que estaban
Silas en compañerismo con Pablo. Y de los griegos piadosos, gran número creyó y mujeres nobles no pocas. Esto es parte de la obra, hermanos. Y el mismo Pablo también contribuye a eso. Ahora, si miramos, hermanos, el último capítulo de Hechos, el capítulo 28, los dos últimos versos, muestran de una manera muy preciosa cómo Pablo disponía aún de lo que él tenía, aún de sus recursos para que la obra no se detuviera. Ahí en esos dos últimos versos Pablo está diciendo, o más bien Lucas, dice que Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba. Pablo alquiló una habitación, pero no la alquiló simplemente para vivir, sino que dice, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esos 2 años, hermanos, fueron tal vez el momento donde Pablo escribió la carta a los filipenses, pero fueron mientras que él estaba ahí en prisión, porque digamos que estaba como casa por cárcel, como podríamos decirlo como con los términos de hoy en día, pero Pablo aprovechaba incluso el estar en esa habitación alquilada para recibir cuantas personas quisieran ir a él, para predicarles acerca del reino de Dios abiertamente y sin impedimento. Entonces podemos ver, hermanos, que Pablo necesitaba dinero para ese alquiler y tal vez recibía esos recursos de parte de los hermanos, pero él los usaba también seguramente para recibir la visita, para atender a los hermanos, para predicarles y para expresarles el amor de Cristo. Entonces son esos dos propósitos que nos muestran de manera general la razón por la cual los hermanos también estaban preocupados por ofrendar. Entonces, hermanos, sabemos que la misión de Pablo era ser apóstol de los gentiles, cuidar de las iglesias que el Señor había plantado por medio de él y de sus colaboradores, pero también, hermanos, de paso, el Señor le permitía a él identificar a algunos hombres que estaban dispuestos a servir a Dios de todo corazón. Y en esto, hermanos, entonces Pablo invirtió muchos recursos. ¿No invirtió Pablo recursos en Timoteo? Cuando lo conoció allá en Listra, ¿no se lo quiso llevar con él? ¿No recibió Timoteo un discipulado de parte de Pablo? Tal vez por muchos años, para que Timoteo también fuera formado y luego Pablo pudiera enviarlo también a las iglesias. Hermanos, Pablo invirtió recursos en Timoteo. Lo vemos acá con Hechos 28. Pablo invirtió recursos 2 años. 2 años para poder predicar el evangelio, para poder manifestar el reino de Dios. Y eso sí que trajo fruto, hermanos, porque incluso al final cuando Pablo da los saludos, podemos ver también ahí que él habla en plural. O sea que subieron varios o muchos convertidos por la obra que Pablo hizo esos 2 años allá, mientras estaba en prisión esperando que decía el emperador romano y que le resolviera los asuntos, si él iba a ser liberado o él iba a ser ejecutado. El mismo obrero, hermanos, no escatimó también en invertir para lo que él sabía que tenía un peso eterno, hermanos. Pablo invirtió tiempo en las iglesias, invirtió tiempo en los hermanos, invirtió tiempo en la iglesia de Filipos, la iglesia de Galacia, de Colosas, etcétera, etcétera. Y ahí vemos el resultado de lo que hoy en día incluso, hermanos, son las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y hoy estamos leyendo una de esas, hermanos. Miren qué frutos fue los que tuvo también Pablo por el Espíritu Santo al momento de haberse dispuesto también con todo lo que él tenía para poder también avanzar el reino de los cielos. ¿Sí? Y al decir, hermanos, que Pablo, en el caso de Timoteo que invirtió, evidentemente tenemos 2 cartas en las cuales él expresa de una manera muy abierta, muy sincera y de parte de Dios, lo que Timoteo, la manera en que él debía conducirse en la iglesia y muchos aspectos que muy seguramente Pablo le había discipulado a él a través de los años. Hermanos, esas 2 cartas de Timoteo, Pablo las escribió, pero no fue algo que tal vez se hubiera formado en él, el corazón de Pablo de un día para otro. Fueron cartas que si se quedaron para nosotros también como iglesia hoy día de hoy, es porque resultó en un fruto que tuvo que estarse labrando y trabajando, para que se pudieran tener también esas cartas y de Timoteo Pablo hubiera podido ser también un obrero que, como él dice en otra parte,
le sirvió como a hijo a padre en el Evangelio. Timoteo, hermanos, tenía un corazón dispuesto, ya lo habíamos dicho antes. Pero ¿qué hubiera sido, hermanos, si Pablo se hubiera negado a llevarse a Timoteo para que hubiera sido participante de la obra? Se hubiera quedado y se hubiera perdido tal vez ese hombre. Hubiera sido más complejo el discipulado para él. Hermanos, acá definitivamente por la palabra también podemos ver de que nosotros como iglesia estamos también en ese llamado de parte del Señor a poder invertir recursos en la iglesia, en los obreros, pero también, hermanos, en capacitarnos a nosotros mismos. Nosotros sabemos que en la iglesia hay diversidad de dones. En la iglesia, hermanos, el Espíritu Santo entrega diferentes dones. Y en el caso de Romanos 12:6, podemos ver un ejemplo de esos. Pablo está diciendo en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ahí empieza a mostrar un listado de algunas cosas o de algunos dones que Pablo, o más bien que el Señor quiere dar a la iglesia. Ya vamos, hermanos, a ir ligando esto con lo que nos está mostrando la palabra. Pablo está diciendo ahí entonces, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, ocúpese en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Ahora, más adelante, unos versos más adelante en Romanos 12, el apóstol está diciendo en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué nos comunica esta palabra entonces? Si hay unos dones en la iglesia, si el Señor ha repartido a cada uno según la fe que nos ha sido dada, esos dones, hermanos, ¿será que tienen que quedarse ahí quieticos? ¿O será que podemos desarrollarlos, podemos ejercitarlos sin que haya una inversión de tiempo, una inversión de capacitación, una inversión de preparación para poder ejercitar esos dones de una manera adecuada? Pues evidentemente, hermanos, no puede ser así. Si tenemos dones que nos han sido dados para servir a la iglesia de diferentes maneras, es porque también esos dones tienen que ser desarrollados. Si Pablo vio ya a Timoteo cuando lo conoció en Listra, identificó seguramente varias o algunas virtudes de este joven, pero también seguramente Pablo identificó cosas que él tenía que trabajar en él, ¿no? Tenía virtudes Timoteo, pero también tenía debilidades. Y tenía seguramente muchas cosas que aprender acerca de la palabra, acerca de discipular, acerca del ser primeramente un discípulo. Y esto fue lo que a través de los años Timoteo aprendió. Ahora bien, hermanos, si Pablo le está diciendo a Timoteo, allá en la primera carta, en el capítulo 4, Pablo le está diciendo, no descuides el don espiritual que está en ti. No lo descuides. Pablo se refería a que Timoteo debe estar siempre vigilante, siempre atento a lo que él se le había dado. Reflexiona sobre estas cosas, le dice Pablo a él. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Cómo se tiene un aprovechamiento, hermanos, en medio de la iglesia que sea también beneficioso para todos? Si Pablo le está diciendo a Timoteo entonces que no descuide el don que hay en él, en este caso según el llamado que tenía Timoteo, pues le está diciendo también que tenía que estar continuamente ocupándose ¿en qué? En la lectura, en la enseñanza, en la exhortación. Y esto, hermanos, mirándolo ya con los dones que Pablo muestra en Romanos 12, y cuando él está diciendo entonces que en lo que se requiere diligencia, seamos fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Cómo se logra eso entonces? Siendo también competentes, estando también evidentemente dispuestos, hermanos, para servir, pero también haciéndolo con una preparación, invirtiendo, hermanos. Nosotros, hermanos, no podríamos servir también de cualquier manera en la iglesia si no invertimos, hermanos, nuestro tiempo, aún nuestros recursos también, para nuestra propia edificación incluso. La inversión de tiempo, hermanos. La inversión en la palabra. La inversión en las diferentes cosas que hacen también que podamos prestar o podamos también ejercer ese don de una manera más adecuada.
No es que, hermanos, tal vez que haya alguien con un don de servicio, pero que resulta que la palabra muestra cosas acerca del servicio, de cómo hacerlo, de cómo prepararse, y eso lo dejemos de un lado para servir de pronto bajo nuestra manera. No es que el que tiene don de misericordia, por ejemplo, que dice acá que lo haga con alegría. Entonces ese que tiene el don de misericordia va a mirar la palabra, se prepara, entiende que es servir con alegría, con solicitud. ¿Cómo entonces servían los hermanos en las iglesias? ¿Cómo era que se servía con ese don de misericordia? ¿Sí? El que presidía, ¿no? Y así, hermanos, hay listado de eso. En 1 Corintios 12 también hay otro listado de los dones que el Señor ha dado a la iglesia, pero cada uno, hermanos, está diciendo entonces que se requiere diligencia, que se requiere disposición, que se requiere una preparación, como la que tuvo Timoteo con Pablo, que no es de cualquier manera. Esdras capítulo 7, verso 9. Esdras, el profeta del Antiguo Testamento. Acá tenemos también un ejemplo acerca de lo que Pablo estuvo haciendo con Timoteo. Y en este caso Esdras dice: porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, Esdras, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Qué vemos en Esdras entonces? La mano bondadosa del Señor estaba sobre él. ¿Por qué? Porque él dedicó su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla. ¿Esto no es preparación, hermanos? Esdras dedicó a prepararse también para inquirir en la ley, dedicó tiempo, dedicó recursos para poder conocer más la ley del Señor, para practicarla y de esa manera poder enseñar también estatutos y ordenanzas, en este caso a Israel. Esdras evidentemente tuvo el llamado del Señor para esto, ¿no? Pero ¿qué tal si Esdras hubiera simplemente, se hubiera lanzado a hacer esto, pero sin inquirir en la ley del Señor, sin haber estudiado la palabra, sin haber hecho lo que él debía hacer para poder ejercer un servicio de manera adecuada? Pues no hubiera sido los frutos que Esdras pudo tener con Israel. Hubiera sido de otra manera, ¿no? Entonces, hermanos, pueden haber otros ejemplos. Solo traemos estos hoy como una acotación de manera muy general, pero lo cierto, hermanos, es que definitivamente la inversión en nuestra santificación, en nuestro crecimiento espiritual, en todas las cosas que corresponden a esto, en la preparación a lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para poder ejercitar eso de los dones en la iglesia, hermanos, es un beneficio que nos va a traer a todos, no a uno solo. No es solo el que se ejercita, no es solo el que hace que va a ser beneficiado. Seguramente él va a ser uno de los más beneficiados. Pero no solo él, hermanos, porque ya sabemos que somos iglesia, somos miembros de un cuerpo, y Pablo incluso ahí lo expresa en Romanos, haciendo la claridad de que al ser miembros entonces, y a cada miembro que se le da algo, entonces ese miembro se prepara, se ejercita y puede dar a la iglesia lo que el Señor quiere dar a la iglesia a través de ese miembro. Entonces no es, hermanos, solo escuchar. Miren, hermanos, que Esdras, ¿qué fue lo que hizo? Estudió la ley, pero no se quedó solo en estudiarla. Dice, y a practicarla. La practicó. O sea, la puso por obra. Que era lo que el Señor les decía incluso también al pueblo, cuando dio los 10 mandamientos, ponerlos por obra, todos los días. Y era la forma en que el Señor también expresa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que el pueblo de Israel, o en este caso en el Nuevo la iglesia, expresaba el amor hacia Él, poniendo por obra los mandamientos, hermanos. Pero cada mandamiento, hermanos, llevándolo a este ejemplo, tiene muchas implicaciones, ¿no? Es decir, hermanos, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, el mandamiento de no matarás, simplemente podemos pensar, como pensaban incluso los fariseos, pues simplemente no hay que matar y ya, ¿no? Pero entonces el Señor empieza a revelar eso en el Nuevo Testamento, dice,
cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga tal y cosa, ¿sí? Ahí entonces empieza el creyente a inquirir en la palabra y entender entonces que se necesita estudiar la palabra para ver que no solo el Señor dijo no matarás físicamente, sino que es que hay también una razón profunda en lo que es amar a nuestros hermanos para no enojarnos contra ellos, porque eso también tiene como implicaciones de asesinato. Es un ejemplo, hermanos. Lo del adulterio también lo dicen en los 10 mandamientos. No adulterarás, pero el Señor luego dice, habéis oído, no adulterarás. Mas yo digo que cualquiera que ha mirado a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces no es tan sencillo como parece, sino que entonces yo como creyente tengo que ir al mandamiento del Antiguo Testamento y luego ver lo que el Señor me revela en el Nuevo. Y así entonces comprendo por ese estudio y ese tiempo que invierto ahí en meditar la palabra y en esa preparación entonces, cómo es que debo realmente guardar mi corazón para no adulterar. ¿Cómo es que debo guardar mi corazón entonces para no matar a mi hermano espiritualmente? Por eso, hermanos, decimos, o más bien lo que nos muestra la palabra, es necesario que invirtamos, hermanos, en nuestra santificación. Los mismos recursos, hermanos, son para eso. Los mismos obreros cuando visitan las iglesias redundan, hermanos, en un beneficio para todos nosotros. No es simplemente para él. Él suple sus necesidades, claro, y aporta con la obra. Pero hay un gran beneficio también para las iglesias que son visitadas por nuestros hermanos. Todos recibimos beneficio mutuo, hermanos, porque esos hombres que el Señor da también para ese propósito, es también para que todos seamos beneficiados, hermanos. Amén. De su bendita palabra, de los servicios. Amén. Y en este caso, hermanos, de poder entender entonces que si tenemos un don, que de seguro nos ha sido dado a cada uno, un don o más, podemos ejercitarlo en la manera bíblica que el Señor nos muestra. ¿Sí? No hay otra manera, hermanos. Sin preparación no se puede. El dicho popular dice, nadie nace aprendido, ¿no? Un niño pequeño uno no lo puede exigir, un niño de 2 años no le puede uno exigir que es que ya tenga que estar leyendo, que ya sepa escribir, que ya sepa los números. A él hay que enseñarle, ¿no? A él hay que prepararlo para que luego dentro de unos años ya sepa entonces leer, ya sepa escribir, ya sepa sumar, restar, etc. Pero necesita una preparación, hermanos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, empezamos, hermanos, una vida nacidos de nuevo. Una vida en la cual empezamos a desaprender muchas cosas para aprender realmente lo que la palabra nos mostraba. Y en ese aprendizaje, entonces, tiene una gran implicación que invirtamos tiempo, ¿no? Invirtamos tiempo, hermanos, en lo que es santo, en lo que tiene peso eterno, hermanos. Hermanos, tantas veces que nosotros podemos dedicar tiempo, no sé, a dormir, a salir, otras cosas que en sí mismas no son malas. Pero muchas veces, hermanos, tenemos en la misma medida el hacer esas cosas que el orar, que el tomar lectura de la palabra, que el poder prepararnos, el poder decir voy a invertir, no sé, esto que me gané en este mes, voy a invertirlo para aprender más acerca de algo de la palabra. Pero a veces, hermanos, tenemos en las mismas prioridades lo que son nuestras cosas normales o nuestros gustos con las prioridades que el Señor querría, hermanos, poner en nosotros. Pablo no le estaba diciendo a los filipenses, hermanos, que le diera a los hermanos allá y evidentemente a las iglesias el querer como el hacer. Danos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y si el Señor nos da el querer, hermanos, el hacer nos lo da cuando realmente nos ve que hay un corazón dispuesto a servirle de una manera apropiada, hermanos. Esto, hermanos, puede ser tal vez incluso hasta, tal vez una debilidad de muchos de nosotros, de los creyentes, que recibimos un llamado de parte de Dios a hacer algo para la iglesia, para bendecir a los hermanos, y ya inmediatamente como que queremos hacerlo, ¿no? Como que pensamos en nuestros conceptos que podemos hacerlo de la misma forma que lo hacíamos en el mundo, ¿sí? Pero la realidad, hermanos, es que Pablo, ¿cuánto pasó? ¿Cuántos años, no? Antes de servir. 14 años, hermanos. Ahora el mejor ejemplo, Jesús. Jesús que
podríamos nosotros pensar que él tal vez a los 15 años ya estaba listo, o a los 12 años cuando estaba en el templo. Fueron 30 años, hermanos, los que el Señor Jesús estuvo sujeto a sus padres o a su madre. Estuvo muy seguramente aprendiendo cosas, hermanos, que le iban a enriquecer a él como hombre, cómo cuidar de su casa, de sus hermanos, de su madre, porque al parecer José había partido ya años atrás, había muerto. Y el Señor Jesús, hermanos, tuvo una preparación. Él siendo Dios, también necesitó una preparación, hermanos. Hebreos nos está diciendo también acerca del Señor que Él también tuvo que aprender, ¿no? El sufrimiento, tuvo que aprender esto para que pudiera ser varón perfecto, que nos diera salvación a muchos. Duró 30 años, hermanos, el Señor, ejercitándose, aprendiendo tal vez a trabajar, incluso hasta con una labor de carpintería y demás, para luego ahí sí, después de los 30 años, tan solo 3 años y medio de ministerio, que eran los que habían ya sido planeados por la Trinidad para que Él ejerciera su ministerio, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, muchas veces queremos hacerlo de cualquier manera. Qué bueno, hermanos, que tengamos la certeza que ahí tenemos un X o un Y. Pero eso, hermanos, creo que nos debe conducir a estar orando mucho al Señor, a pedirle dirección, a estar mucho tiempo de rodillas, orando, para poder entender cómo es que el Señor quiere prepararnos. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso Pablo le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo inquirió en que él no podía empezar de una a servir. Ahora, miren, hermanos, que con Pablo incluso pasó algo, y es que él de hecho empezó como a querer hacerlo de una vez, no a servir. ¿Y qué era lo que pasaba entonces, no? Los hermanos tuvieron mucho temor cuando lo vieron, de principio, ¿sí lo recuerdan? Y entonces decía, ¿no es este acaso el que persigue la iglesia? ¿No es este el que ha perseguido, el que ha, llevado hermanos a la cárcel, etcétera? Y Pablo entonces tuvo que apartarse por esos años para entender qué era lo que el Señor tenía para él, o más bien de qué manera podía hacerlo. Y seguramente lo que Pablo aprendió en esos 14 años fue lo que también le transmitió a Timoteo desde que lo conoció. Porque Pablo, hermanos, a pesar de ser un apóstol, de ser un maestro, de ser un hombre de Dios, él entendía que también seguía siendo un discípulo del Señor. Y siendo un discípulo también seguía aprendiendo. Y de lo que seguía aprendiendo también le enseñaba a Timoteo. Ahora sí, este hombre que le dice acá esto a los hermanos de Filipos, que le hablaba a Timoteo y que sabía que tenía que seguir aprendiendo muchas cosas, porque Pablo mismo está diciendo a los hermanos filipenses, no es que ya lo haya logrado, sino que prosigo a la meta, a ver si logro alcanzar para lo que Cristo me alcanzó, ¿no? ¿Sí lo recuerdan, hermanos, que está en la carta? Entonces, si Pablo está diciendo eso, un hombre ya tan recorrido con tanta experiencia en los caminos del Señor, ahora, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Que necesitamos, hermanos, entender que a los pies del Señor necesitamos estar continuamente para que Él nos prepare. ¿Cómo nos prepara? A través de hermanos que ya han caminado también más tiempo, que nos enseñan, que nos guían, como en este caso los obreros. Porque así hay un servicio más efectivo, hermanos, a la iglesia. Hay más fruto que rezarse también en la bendición de todos los miembros de la iglesia. Entonces necesitamos ejercitarnos, hermanos. Como lo hizo Esdras, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los hermanos de Filipo, necesitamos, hermanos, ejercitarnos y prepararnos para ser eficaces, hermanos. ¿Mm? Yo creo, hermanos, que para llevar otro ejemplo ya para seguir, cuando nosotros evangelizamos, hermanos, es algo que seguro también muchos de nosotros quisimos hacer desde un principio, cuando nacimos de nuevo, etc. Pero también hay una manera, ¿no?, de poder abordar a las personas, porque hay diferentes contextos, hay diferentes situaciones sociales, hay diferentes aspectos culturales, que rezarse, hermanos, en que no podemos llevar las mismas palabras a uno y a otro y pensar que así el Señor va a usar eso para salvar. Necesitamos, hermanos, también aprender a qué es el evangelismo y pensar que si somos llamados también a eso, hermanos, todos como iglesia, también
esto inquiere una preparación para saber abordar a las personas. Bueno, no va a ser lo mismo abordar un adolescente que un adulto mayor. No va a ser lo mismo abordar un niño, no sé, de 6 años que un joven adulto de 25 o 30 años. Porque así de la misma forma que nos muestra la palabra que el Señor Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres, así un niño también va creciendo y en cada etapa de la vida hay diferentes pensamientos, diferentes percepciones y diferentes cosas que hacen que esa persona vea la vida de una manera diferente según los años. Entonces eso, hermanos, también nos tiene que llamar a decir cómo entonces el Señor quiere que abordemos. En la palabra lo vemos, hermanos, el Señor también abordó a la mujer samaritana de una manera, abordó a Nicodemo de otra forma. Y así abordó a cada persona que vemos así de manera como tan especial, que la palabra muestra, por ejemplo, en Juan, y es diferente, hermanos. Pero a veces nosotros queremos hacerlo igual con todos, o queremos servir igual en todas las ocasiones, hermanos. Y lo cierto es que es como el Espíritu nos vaya mostrando, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas y el que entonces nos muestra cómo podemos poner a disposición de la iglesia ese don que nos ha sido dado. No es de nuestra manera, hermanos, no es de cualquier manera. Que se nos permita, hermanos, a través de lo que dice ahí, de Romanos, de esos dones y lo que hemos visto, poder meditar y decir, Señor, bueno, enséñame a prepararme y a servir, para que en mis hermanos haya fruto, ¿no? Y qué precioso es eso, ¿no? Como incluso Pablo muestra más adelante, que incluso él quiere tener fruto a la cuenta de los hermanos. No que él busque más dádivas, sino que quiere más fruto para ellos, no para él. Entonces, Pablo continúa diciendo ahí en Filipenses, verso 17, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Entonces, la intención del apóstol no era buscar más donativos para sí mismo, sino que ese ejercicio de la generosidad de los filipenses era un fruto espiritual del cual Dios llevaba cuenta. Y ellos pues daban continuamente. Y entonces, en este caso, hermanos, también vamos a volver a hacer un contraste con lo que Pablo dijo, incluso puso a la iglesia de Filipos como un ejemplo cuando estuvo allá enviándole la carta a los hermanos de Corinto, pero en la segunda carta en este caso. Pablo pone ejemplo a las iglesias de Macedonia, hermanos, en este caso Filipos y Tesalónica, que eran las dos iglesias que hacían parte de Macedonia. Entonces, en 2 Corintios capítulo 8, verso 1, Pablo les está diciendo a los hermanos de Corinto, ahora, hermanos, damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias en Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. En la riqueza de su liberalidad, entonces, ¿qué significa esto? Miren, hermanos, que acá podemos ver que la iglesia de Filipos era una iglesia pobre, una iglesia que carecía de recursos. Pero esto entonces no fue motivo para que ellos no ayudaran a Pablo, sino que él dice que en medio de una gran prueba de aflicción que hubieron allá de los hermanos filipenses, abundó el gozo de ellos de poder dar. Dice, su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de libremente poder dar para la obra. Sigue Pablo, yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Es lo que el Señor pide, hermanos. Pablo sigue diciendo ahí entonces, este es mi consejo, ahí en el verso 10 de 2 Corintios 8. Sería bueno, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que tengamos un poco más de claridad en esto, lo que dice Pablo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen, según la voluntad. Sigue Pablo diciendo, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Den según lo que tienen, no según lo que no tienen, hermanos. Y esto es una bendición porque el Señor no nos pide que demos más allá de nuestras posibilidades, pero tampoco, hermanos, que demos menos.
sino que sea conforme a nuestras posibilidades y pensando, hermanos, que esto va a abundar en fruto para nosotros como iglesia. Que no va a ser simplemente algo que tocó dar, sino que es algo que representa, hermanos, fruto también que se pone a nuestra cuenta ya. El Señor lo va colocando, hermanos, porque es algo que es fructífero, que va produciendo y que va transmitiendo más una edificación a la iglesia. Entonces más adelante dice Pablo ahí también en Corintios, con esto no quiero decir, y aclara Pablo, que lo que ustedes den debe hacerles la vida más fácil a otros y difícil a ustedes. Ahora no se trata entonces de mantener a algunos y entonces el que dio esté viviendo con necesidades, mientras que el otro entonces está viviendo con abundancia. Sino que Pablo dice entonces, solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Y qué bendición que la iglesia de Corinto tenía abundancia. Y Pablo les dice eso entonces para que ellos también corriera fruto por la cuenta de ellos, para cuenta de ellos. Más adelante ellos tendrán abundancia, les dice Pablo, y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. Hay un principio económico acá incluso, hermanos. Ese principio bíblico de igualdad. Es que cuando tenemos abundancia podemos poder dar, hermanos, para los que tienen escasez. Porque algún día seguramente también, o como ha pasado, hermanos, tantas veces que el Señor nos provee a través de hermanos a las necesidades. Y esto es precioso, hermanos. Porque como decíamos al principio, no es en sí mismo la ofrenda, sino que es el amor representado en esto. Entonces, Pablo dice ahí entonces, para terminar en Corintios, a los que recogieron mucho nada les sobraba y a los que recogieron solo un poco, nada les faltó. Y volviendo a Filipenses entonces, versos 19-20. Pablo dice, mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Pablo, basado en la fe de los hermanos filipenses, sabía que ellos en las manos del Señor, Él les proveería de su abundancia, que a ellos no les iba a faltar, hermanos. Filipenses era una iglesia muy pobre, pero nunca les faltó porque incluso el Señor les dio para que pudieran dar continuamente a Pablo allá en Tesalónica, hermanos, ¿no? O sea, esto es un ejemplo muy precioso, ¿no? Sí. Y los hermanos de Corinto, pues digamos que ahí todavía faltaba que el Señor formara en ellos eso, porque dice, tenían abundancia, pero entonces Pablo les dice, les aconsejo que empiecen como empezaron el año pasado, que empezaron a dar, pero como que se quedaron ahí en la marcha, háganlo, porque va a haber fruto también para ustedes. Y ya, hermanos, los últimos versos. Verso 21 al 23, los saludos fraternales. Saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Aquí Pablo entonces relaciona a todos los hermanos que lo acompañaban. Y posiblemente también relacionaba a los que lo visitaban y le servían a él también o le ayudaban en la obra. ¿Sí? Dice Pablo luego especialmente a los de la casa del César. Acá, hermanos, cito un momento, Hechos 28:16, que es lo que sucede cuando Pablo llega a Roma. Dice que, bueno, hermanos, ¿qué pasó acá? Después del naufragio que tuvo Pablo, cuando iban camino a Roma, que después el Señor los llevó a Malta, a la isla de Malta, ¿sí recuerdan? Allá pasó unos meses, después zarparon para Roma en unas naves. Entonces, ahí sí es que sigue esto, que cuando llegamos a Roma, dice Lucas, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. O sea, Pablo obviamente en su servicio abnegado pudo tener, el Señor le concedió esos beneficios de vivir aparte, no allá en la misma prisión que los demás presos. Entonces Pablo y hermanos, aparte en esa habitación que alquiló, 2 años con un soldado y todo el tiempo, lo que hablamos desde el principio, hermanos, cuando empezamos la carta, pues muy seguramente varios de estos soldados se convirtieron al Señor. Varios de estos vieron a Cristo en Pablo. ¿Sí?
Y esto incluso, hermanos, es una prueba de que la carta muy seguramente se escribió en Roma, porque Pablo estaba ahí, la carta a los filipenses. Pero esto también, hermano, puede referirse, esos saludos, tal vez también a los esclavos y criados que estaban dentro y alrededor del imperio, del palacio imperial. Pablo, hermanos, aunque estaba quieto, porque no podía visitar iglesias, no podía anunciar el evangelio a los gentiles, pero el hecho de que el Señor lo tuviera en un solo lugar no fue razón de que él se quedara también quieto con la obra. 2 años, hermanos, enseñando el reino de Dios abiertamente y sin impedimento. Seguramente los soldados que pasaban turnos cada 8 horas, cada 12 horas, no lo sabemos, pero Pablo no se quedaba quieto, hermanos. Que se nos dé este espíritu, hermanos, también de amor para predicar el reino de Dios. Porque creo que en todo esto, hermanos, también lo que nos enseña la palabra es que la bendita obra del Señor no es tan solo dentro de las mismas iglesias. Y que los obreros visiten, hermanos. Pablo era apóstol de los gentiles. Al ser apóstol de los gentiles, a donde él llegaba, predicaba, hermanos. ¿No lo hacía el Señor Jesús? A donde el Espíritu le enviaba también, el Señor empezaba a predicar, a anunciar el reino de Dios. El Señor Jesús lo hizo desde que inmediatamente fue bautizado, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Inmediatamente empezó, hermanos. Pablo también siguió el ejemplo del Señor y que nosotros, hermanos, podamos también atender este llamado. Que tengamos, hermanos, un sentido de pertenencia, hermanos, por las iglesias, por la iglesia acá, por el servicio, hermanos, por los dones, por dar fruto, por ayudar a sobreedificar la iglesia, hermanos, pero también tengamos sentido de pertenencia, hermanos, por la localidad en la que estamos. Somos muchos habitantes en este municipio, hermanos. Y creo que acá la palabra no deja duda ninguna de que parte de la obra de las iglesias es anunciar el evangelio y el reino de Dios. Amén. No podemos ser ajenos a esto, hermanos. Y es un motivo fuerte de oración para que el Señor despierte ese sentir en nosotros y que, como decíamos ahorita, lo podamos hacer teniendo una certeza, una preparación también, de saber cómo abordar. Ya para cerrar, hermanos, entonces, la palabra, hermanos, corre de manera más eficaz a través de las iglesias en otros lugares y el evangelio se anuncia a oídos de muchas más personas cuando la iglesia suple las necesidades de los hermanos que sirven a Dios con estos propósitos. Se necesitan recursos, hermanos. Así como todos necesitamos recursos para transportarnos, para vivir, etc., pues cuánto más para la iglesia, hermanos. Se necesitan recursos para que la obra avance. ¿Sí? Ahora, hermanos, si la iglesia está dispuesta a dar, los obreros al trasladarse de una ciudad a otra, de un país a otro, de una región a otra, pues hermanos, ellos van a estar primeramente contentos de que van a estar bien abastecidos. Así es. Los hermanos se alegraban que pudieran enviarle esa ofrenda por Epafrodito a Pablo, ¿no? Y Pablo se alegró y todos estuvieron contentos porque ya Pablo estaba lleno, ya tenía abundancia, hermanos. Ahora esto puede implicar incluso que un obrero pueda quedarse más tiempo en una iglesia. ¿Y eso qué implica entonces? Una iglesia para enseñar, para guiar, para animar, para consolar, etc. ¿Sí? Entonces, hermanos, que el Señor nos lleve con esta palabra, hermanos, y con la carta que hoy terminamos, a poder, hermano, ponerla en práctica. Práctica, hermanos. Vuelvo una vez más y recuerdo lo de Esdras, hermanos. Esdras no solo estudió la ley, sino que la puso en práctica. ¿Sí? Esdras inquirió y Esdras practicó. Pablo también inquirió, Pablo practicó. Timoteo entendió, fue discipulado y Timoteo puso por obra lo que aprendió. Que esto, mis hermanos, nos dé incluso su palabra, la palabra del Señor nos dé una inspiración para poder realmente desear de corazón servir al Señor con todo lo que tenemos, hermanos. Con nuestras vidas, con nuestro tiempo y con todo lo demás, hermanos. Amén. Amén.